Muy buenas tardes a todos los que se conectan hasta ahora con nosotros, acá en UPB Live y también en el Facebook de Vive UPB. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo la ciencia de datos transforma el mundo. Por eso doy la palabra, a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Cristina Gómez Santamaría, Senior en Inteligencia Artificial del Centro para la Cuarta Revolución Industrial y adicionalmente es docente de la UPB. Cristina, buenas tardes, bienvenida. Hola Carolina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya entonces te doy la palabra para que comiences con tu intervención y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Como bien decía Caro, pues la idea es hablar un poco sobre el poder transformador que tiene la ciencia de datos en el mundo en este momento, en esta ocasión. Dale, por favor, Caro, la siguiente. Bueno, digamos que hay demasiadas razones o demasiados escenarios, casos de uso que nos empiezan a mostrar ese poder transformador que la ciencia de datos está jugando actualmente en el mundo. Voy a arrancar como por algunos, digamos, reportes que nos empiezan a mostrar un poco en términos de competencias y de habilidades, qué es lo que se supone que se debería esperar como para un futuro cercano, que en este momento, pues en este reporte que estamos mostrando acá es el 2022, ¿cierto? Este es un reporte que hizo el Foro Económico Mundial que se llama The Future of Jobs, que es del año 2018, y en ese momento, en ese reporte, nos empezaban a hablar como de una serie de habilidades que van, digamos, potenciándose cada vez más en los mercados laborales y según la evolución tecnológica que estamos nosotros teniendo a nivel mundial, y otros roles que van como un poco en declive, es decir, que de pronto no están siendo tan solicitados o, por decirlo de otra manera, pueden empezar a perder un poco vigencia por los cambios que estamos empezando a sufrir a nivel mundial. Lo interesante de todo este análisis es la oportunidad. O sea, hay veces que la gente se alarma mucho cuando dice, se supone que hay 75 millones de roles o de posiciones laborales que están en riesgo de desaparecer, pero cuando empezamos a mirar la oportunidad, es decir, hay 133 millones de roles que se espera se necesiten en las nuevas áreas, pues la cosa de pronto cambia un poquito, ¿cierto? Es claro que estamos en un momento de inflexión, en un momento nuevamente, como decía ahorita, de evolución tecnológica, y obviamente eso nos pone de cara a un montón de cambios que empezamos a sentir en nuestro día a día, y pues que no podemos, ¿cierto?, tapar el sol con un dedo. Hay un montón de cosas que están sucediendo en el mundo y que están implicando que tengamos que dinamizarnos, que tengamos que incomodarnos, que tengamos que cambiar posiblemente de manera de pensar, ¿cierto?, abrir un poquito la mente, que tengamos que pensar diferente respecto a la educación, ¿cierto? Pues hoy nos convoca un tema que tiene mucho que ver con un nuevo programa que tiene la universidad, que es Ingeniería en Ciencia de Datos. Es muy importante para todos los aspirantes, por ejemplo, o los estudiantes activos, o los que se sueñan con cambiar de pronto de una carrera o reentrenarse y aprovechar un programa como este. Es muy importante, de todas maneras, mantener siempre la mente abierta, ¿no? De lo que estamos hablando aquí de fondo es de una nueva manera de aprender, es de una nueva manera de asumir la educación, es de una nueva manera de interpretar la necesidad de lo que es el aprendizaje para la vida, ¿cierto? Las tecnologías están cambiando a una velocidad impresionante. Hoy hablamos de estos temas y en el 2022 seguro la lista habrá cambiado sustancialmente. Lo importante aquí, cuando entramos a estos programas de educación formal, es entender el rol verdadero que esa educación tiene en nuestras vidas. Es un proceso completamente transformador que básicamente lo que va a cambiar es la forma en la que pensamos, ¿cierto? Y como podrán entender, eso no es algo que sucede de un día para otro, es algo que toma tiempo y hay que ir madurando poco a poco. Entonces es importante como entrar un poco conscientes, ¿cierto? Con los pies en la tierra, entendiendo por qué estoy aquí, qué es lo que estoy aprendiendo en este momento. Son nucleares
habilidades o conocimientos o capacidades básicas nucleares que van a permitir luego empezar a cambiar rápidamente de un área a otra, dependiendo de esa evolución tecnológica, si se quiere. Entonces, aquí lo que este tipo de reportes, por ejemplo, nos muestran es sobre todo la oportunidad. Hay que analizarlos desde la oportunidad, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nos empiezan a mostrar los pronósticos que en 2018 había con respecto al reemplazo de algunas actividades humanas por las máquinas, ¿cierto? Llámese sistema de computación, llámese bot computacional, llámese robot como tal, ¿cierto? O sea, con el nombre que digamos. Y lo que vemos es que las estimaciones eran una proporción que para el 2025 ya iba a ser mayor por parte de las máquinas, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hace que haya una evolución significativa en estos roles y en estas nuevas áreas de formación que empiezan a cobrar una importancia pues bastante trascendental. Dale a la siguiente, por favor, Caro, gracias. Entonces, miren, en el mismo reporte nos empiezan a mostrar un poco, bueno, cuáles son las áreas, ¿cierto?, donde más se va a estar necesitando habilidades de carácter relacionado con las habilidades anteriormente mostradas, ¿cierto? O sea, en qué áreas de los sectores industriales van a estar contratando más este tipo de perfiles. Y aquí vemos que es una gama supremamente amplia, ¿cierto? Es decir, como personas que estamos trabajando en el área de datos, empezamos a ver una gran cantidad de áreas donde podríamos desempeñar nuestras actividades. Y eso implica que especialmente esa profesión, por ejemplo, requiera un tipo de pensamiento diferencial, requiere un pensamiento sistémico. Es necesario empezar a ver de forma integral, de forma relacionada, empezar a descubrir cuáles son, digamos, esos factores que relacionan un tema con otro que parecen de pronto, pues que de pronto nos saltan a la vista y toca como hacer un trabajo para descubrirlas. Ese tipo de actividades, especialmente cuando uno habla de un científico de datos que hoy está trabajando, por ejemplo, en temas de industria aeroespacial y mañana se mueve a algo en temas no sé, de retail, por ejemplo, ¿cierto? Son sectores completamente diferentes, pero aún así el científico de datos debe tener un pensamiento sistémico lo suficientemente constituido como para ser capaz de abordar ambos tipos de problemas, ¿cierto? Y eso implica entonces tener unas bases fundamentales pues bastante fuertes para poder hacer ese salto que aparentemente es como tan grande, pero de todas maneras está fundamentado en una base nuclear muy sólida, ¿cierto? Una base precisamente que la da la ciencia, por eso lo llamamos ciencia de datos. Dale a la siguiente, por favor, Caro. Entonces, si empezamos a pensar, pues como en todos estos temas de ciencia de datos, no son ajenos a nuestro día a día, ¿cierto? Ya hay muchas aplicaciones que por debajo corren sistemas de ciencia de datos o sistemas de inteligencia artificial. No es lo mismo, pero están muy interrelacionados, ¿cierto? Entonces, algunas de esas aplicaciones que tenemos hoy en día son las redes sociales en general, ¿cierto? Por ejemplo, los chatbots que ya están ofreciendo en múltiples partes para la atención al cliente especialmente, por ejemplo, en este momento para temas de telesalud y muchos otros tipos de aplicaciones de los chatbots. Tenemos todo el tema, por ejemplo, de mapas, ¿cierto? Que nos van orientando para no hablar de ninguno en particular en este momento. Tenemos, por ejemplo, aplicaciones de agricultura, lo que llamábamos de agricultura de precisión, o ahora agricultura inteligente o agricultura digital. A medida que va evolucionando la tecnología vamos cambiando esos nombres, ¿cierto? Pero entonces el mensaje aquí es, realmente estas temáticas ya las estamos viviendo, las aplicaciones que digamos están basadas en esta ciencia ya las estamos usando en nuestro día a día, ni siquiera es que sea algo esporádico de una ocasión especial o algo por el estilo, no, tenemos acceso a estas tecnologías en nuestro día a día, es más, llevamos años usándolas sin habernos dado cuenta pues, que las estábamos usando, ¿cierto? Dale a la siguiente, por favor, Caro. Muchas gracias. Y durante el COVID, pues se dispara mucho más
el tema de la ciencia de datos, la importancia que empieza a cobrar a nivel mundial. Estas son, por ejemplo, las famosas curvas. Esta imagen es sacada directamente de la página de la Organización Mundial de la Salud. Todos creo que tenemos de una u otra manera en la cabeza esta idea de las curvas, ¿cierto? El efecto de aplanar la curva, que es lo que nos han como enseñado a todos en medio de esta pandemia. Y resulta que esta tecnología cobra una importancia impresionante durante la pandemia, porque justamente las bases de esta área son las que nos permiten empezar a entender cuáles son las predicciones, cuál va a ser el comportamiento, todos estos datos de fechas estimadas en donde va a ocurrir el pico, cuáles son las medidas que deben tomar los gobiernos de acuerdo a eso. Y no solo el tema de la curva, han habido muchísimas aplicaciones más nacientes del área de ciencia de datos y de inteligencia artificial que durante la crisis generada por la COVID-19 nos han permitido pues solucionar un montón de temáticas, ¿cierto? Entonces tenemos claramente este ejemplo que es de la curva epidemiológica, especialmente útil para los ciudadanos, para nosotros entender, ¿cierto?, lo que está sucediendo y tratar de aplicar todo el tema del autocuidado, ¿cierto?, y las medidas responsables desde cada uno de nosotros. Pero adicionalmente adicionalmente estas curvas le ayudaron a los gobiernos en el planeta entero para poder tomar decisiones acertadas. Decisiones como cuáles, si nos vamos a una medida de cuarentena total o si nos vamos a una medida de reactivación económica gradual, en qué fechas hacerlo, con qué porcentajes, con cuáles sectores empezar. Todos esos análisis nacen desde la ciencia de datos, ¿cierto? Es a partir de esos datos y de la aplicación del método científico riguroso a esos datos que logramos llegar a conclusiones que miren el impacto que han tenido en este momento en nuestras vidas, ¿cierto? Adicionalmente a esta, que es como la que más familiarmente tenemos todos en nuestra cabeza, pues han habido muchas otras aplicaciones que también se han hecho famosas. Incluso no estamos hablando de otros países, sino estamos hablando de Colombia, estamos hablando de nuestra ciudad. Entonces tenemos aplicaciones como, por ejemplo, las famosas aplicaciones de contact tracing, ¿cierto? Las aplicaciones que empiezan a hacer un seguimiento a las personas para tratar de generar una alerta temprana sobre un posible foco de contagio, ¿cierto? De este tipo de aplicaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones como la optimización de las rutas para la entrega de los subsidios a las personas que los necesitan. Estamos hablando de temas de transparencia, ¿cierto? Estamos hablando de, queremos entender cómo el gobierno está asignando estos subsidios y quisiéramos ver eso de forma transparente y de forma clara, ¿cierto? Entender eso, cómo se está haciendo, cuáles son las razones para hacerlo de una manera u otra. Tenemos aplicaciones como, por ejemplo, la parte del control de que no haya doble entrega de subsidio a la misma persona, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago para garantizar que no hay duplicidades, por decirlo de alguna manera, en esas entregas? Todas estas aplicaciones que estamos viendo en el día a día durante la crisis de la COVID-19 tienen como base la ciencia de datos. Más allá, pues digamos que con la COVID-19 el tema se nos cobró mucha más fuerza, ¿cierto? Aceleró un montón de transformaciones digitales particularmente, pero adicionalmente nos permite entender pues la importancia de este tema, aplicaciones reales donde podemos de forma innovadora utilizar la ciencia de los datos, pero más allá nos ha permitido entender el poder de los datos en sí mismos, ¿cierto? Las tecnologías de cuarta revolución industrial, que son las que engloban, por ejemplo, Internet de las Cosas, blockchain, que también, digamos, engloban, no, son transversales a Internet de las Cosas, blockchain e inteligencia artificial. Siempre los datos son el insumo, son la parte transversal.
si hay algo que nos ha permitido entender el poder de los datos, ha sido esta pandemia, porque justamente nos ha permitido entender el impacto real en nuestras vidas que puede llegar a tener, ¿cierto? Y eso tiene un montón de consecuencias, por supuesto, ¿cierto? Unas muy buenas. Por ejemplo, hemos incrementado la cultura ciudadana en torno a los datos de una forma sin precedentes en el mundo entero, porque ya todo el mundo más o menos sabe pues de qué se está hablando cuando hablamos de datos, ¿cierto? Y si decimos que los datos son, digamos, el combustible de todas estas tecnologías asociadas, pues entonces estamos diciendo que es un tema bastante transversal a un montón de disciplinas, de áreas y de aplicaciones, como bien mencionábamos, se evidenciaba en el reporte del Foro Económico Mundial que mostrábamos en unos slides anteriores, ¿cierto? Entonces el tema de los datos definitivamente era importante antes del COVID y ahora durante COVID ha aumentado muchísimo más su importancia y sobre todo en nuestro día a día. Dale a la siguiente, por fiscal. Bueno, hay otras aplicaciones como por ejemplo esta. Cuando nosotros empezamos a hablar de muchos datos, ¿cierto? Que es lo que está sucediendo hoy, pues empezamos también a hablar de un océano en el que nos podemos perder, ¿cierto? Entonces, en la pandemia han sucedido cosas chéveres, como la que mostrábamos ahorita, las curvas epidemiológicas, ¿cierto? Poderlo usar para optimización de las rutas para entrega de insumos o digamos, soportes a personas que lo necesitan, etcétera. Pero también ha traído situaciones no tan chéveres. Esta es una de esas situaciones no tan chéveres. Es todo el tema de infoxicación que empezamos a sufrir incluso dentro de la pandemia e incluso a partir de datos, ¿cierto? Entonces aquí empieza a jugar un rol trascendental, una cosa que se conoce como la curación de los datos, ¿cierto? O sea, ¿cuáles datos son realmente importantes para ser analizados, para ser procesados, para llevarlos a un nivel tal que me permita extraer de esos datos un conocimiento y una información que sea importante para el área en la que estoy trabajando? Y adicionalmente, pues hacerlo de una manera responsable, ¿cierto? Es decir, cuáles datos debo consumir y cuáles no. Por ejemplo, en este tópico particular, la infoxicación que hemos sufrido durante la pandemia es impresionante. ¿De dónde estamos leyendo? ¿De dónde estamos viendo los videos, cierto? De la misma manera, eso aplica en la ciencia de datos. ¿De dónde? ¿Cuál es la proveniencia de los datos que yo estoy utilizando para los análisis? Esa es una de las razones por las que cuando arrancó todo el tema como de las curvas epidemiológicas, digamos, el COVID llegó a Colombia y bueno, empezamos a enfrentar toda esta situación y todos los retos que hemos vivido este año, nos hacían mucho énfasis en pilas de dónde está mirando la curva, pilas con la fuente, porque dependiendo de esa fuente, dónde haya extraído esos datos, de dónde los haya ingestado, de dónde los haya obtenido, cuál es su proveniencia, pues es más creíble o menos creíble el resultado, ¿cierto? Y eso juega un rol trascendental en la infoxicación que podemos sufrir nosotros, ¿cierto? Entonces es a la vez curación de datos y curación de información, pero con una consecuencia adicional la curación de datos, y es que la curación de datos te afecta físicamente, o sea, te afecta monetariamente un modelo de negocio, te afecta de verdad el ganarte una acción legal en tu contra por la que te toque indemnizar a alguien, ese tipo de consecuencias que como científicos de datos nos toca empezar a prever y prever cada vez más, porque como esta tecnología empieza a cobrar una importancia tan alta, pues cada vez hay más ojos puestos sobre ella. De tal manera que tenemos que hacer prácticas, por supuesto, cada vez más innovadoras, disruptivas, enlazar cosas que no parecían enlazables, pero logramos extraer de ahí un conocimiento interesante,
pero siempre con un énfasis muy responsable, ¿cierto? En este caso particular estamos hablando de la relación con el tópico de curación de datos, ¿cierto? Dale a la siguiente, por favor. Entonces, tenemos un montón de oportunidades que se han acelerado, como les decía ahorita, en esta área de la ciencia de datos. Tenemos, por ejemplo, la creación de nuevos modelos de valor basados en datos. Ahí estamos hablando de nuevos modelos de negocio, ¿cierto? Estamos hablando de ideas absolutamente disruptivas. Estamos hablando de lo que hoy gobiernos enteros empiezan a discutir, de data marketplaces, mercados de datos. ¿Cómo va a funcionar un mercado de datos? Si es un mercado, debería haber acciones de compra y venta, ¿cierto? ¿Cómo compro datos? ¿Cómo vendo datos? ¿Para qué los compro o para qué los vendo? Podemos empezar a hablar de modelos disruptivos en donde un ciudadano pueda empezar a considerar, por ejemplo, vender sus datos personales, monetizar a partir de sus datos personales. Esas son preguntas que en este momento nos estamos haciendo y que a todas las personas que se están formando en este momento en esta área o que ya tienen una formación en el área, pues nos empiezan a inquietar mucho y tenemos que empezar a mirarlas directamente, de frente, ¿cierto? Empezar a pensar en este tipo de tópicos. Nuevos modelos de valor, nuevos modelos de negocio, ¿cierto? ¿Cómo voy a generar un negocio a partir de unos datos que tengo o que no tengo? Y si no los tengo, ¿cómo los consigo, cierto? Empezamos a hablar de temas como los monopolios de datos, gigantes empresas que tienen pues un monopolio completo de datos. Y los gobiernos empiezan a generar algún tipo de acción que puede llegar a controlar un poco esos monopolios, ¿cierto? Si se quiere. Entonces, hay un montón de tópicos que tienen que ver ya con la parte de modelos de negocios y nos empezamos a pensar a nosotros mismos como emprendedores, como innovadores en esta área de la ciencia de los datos y que tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, en este tema de los nuevos modelos de valor, ¿cuál es el valor de un dato? ¿Cómo puedo saber mis datos personales por cuánto los vendo? ¿Cierto? Eso cómo lo estimo, cómo lo calculo. Hay algunos tips ya que empiezan a hablar del según la capacidad del uso y el reuso posible de esos datos, ¿cierto? Si yo puedo usar el mismo conjunto de datos para una aplicación de agricultura de precisión y para una aplicación de biodiversidad y para una aplicación de cadenas de suministro, esos datos son mucho más valiosos porque tienen opción de ser reusados en muchos campos, ¿cierto? Esa es una de las aproximaciones que se empiezan a manejar a nivel mundial para dar respuesta a esta pregunta tan importante. Estamos hablando de la unión de la economía con los datos, de los emprendimientos y la innovación con los datos, ¿cierto? Entonces, otra pregunta muy válida, nuevos esquemas que yo pueda generar a partir de esas nuevas oportunidades de negocio que se me ocurran con datos y que de pronto nadie había pensado y que simplemente no se tiene el conocimiento de eso, cómo manejarlo, ¿cierto? Eso ocurre mucho en las startups, por ejemplo, y a nivel mundial tenemos grandes ejemplos de ese tipo de situaciones como plataformas, pues sí, como el caso Uber, el caso Airbnb, ¿cierto? Este tipo de emprendimientos que son finalmente emprendimientos que de fondo están basados en datos, en el conocimiento de los datos, que el uno sea para una aplicación transporte, el otro sea para una aplicación vivienda temporal, por decirlo de alguna manera, está muy bien, pero finalmente el core de esos dos negocios son los datos. Y miren esos dos negocios que vienen de una idea disruptiva, de un tema absolutamente innovador, miren cómo empiezan a plantear un montón de cosas que en el mundo todavía no tenemos resueltas, que en muchos países seguimos discutiendo esto cómo se va a manejar, qué impuestos le ponemos, va a haber una nueva regulación, una nueva ley tributaria, eso cómo va a afectar el modelo de negocio, qué tanto va a afectar la rentabilidad del negocio y otro tipo de situaciones de ese estilo. Llevando en algunos casos, por ejemplo, que alguna empresa tenga que salir de un país por un nuevo modelo regulatorio que hay en ese nuevo modelo de valor basado en datos. A ese panorama nos empezamos a enfrentar, es una oportunidad gigantesca. También tiene retos muy grandes, enseguida hablamos de retos, pero por ahora pensémoslo como
oportunidades de generar disrupción de una forma impresionante. Otra gran oportunidad, todo el tema de datos para propósitos comunes. A nivel mundial, por ejemplo, hoy a la una de la tarde, bueno, no sé, hoy en la mañana o en la tarde, se lanzó un reporte muy importante que es el LEO, ¿cierto? Ese es el Latin American Economic Outlook de la OCDE, ¿cierto? Empiezan a darnos todas las miradas de cuáles son los estudios económicos de la OCDE para la región Latinoamérica y el Caribe para este año, ¿cierto? Ya, por supuesto, ya empezaron a hacer todas las predicciones económicas en COVID, ¿cierto? O sea, durante el COVID, ¿qué es lo que se espera para la región? Tenemos unos retos impresionantes, ¿cierto? Definitivamente la región es la que se espera que tenga la recuperación económica más lenta, ¿cierto? O sea, es una región que va definitivamente a sufrir una recuperación económica un poco más tardía. Pero aún así, todas las oportunidades o la mayoría de las oportunidades van encaminadas a, uno, todos los temas de digitalización que van muy de la mano con los temas de datos, y dos, alianzas, ¿cierto? Empezar a generar unión. La unión hace la fuerza, definitivamente. Incluso dentro de ese evento que fue el lanzamiento, como les digo, de este importante reporte, hubo una intervención también de personas de Naciones Unidas y empezaban a hablar de establecer un corredor directo entre Latinoamérica y Europa. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a habilitar posibilidades para generar, por ejemplo, emprendimientos en una vía y la otra, ¿cierto? Y aquí este tema particular, datos para propósitos comunes, empieza a jugar un rol bastante importante también, porque es empezar a hablar de venga entre todos, cómo podemos poner algunos datos a disposición de todos y empecemos a generar alianzas, uniones, y empecemos a mirar cómo con esos datos podemos ayudarnos entre todos. Va más allá de eso, pero particularmente quería referirme a este tópico. Y ahí, por ejemplo, también lo vivimos durante la pandemia. O sea, ahí en la pandemia ya se está viendo una aplicación de datos para propósitos comunes. Todas las personas que están utilizando las aplicaciones, por ejemplo, a nivel de salud, pues como de poder, digamos, en su momento cuando estábamos todavía en cuarentena, que uno se registraba y para obtener los permisos para salir, etcétera, esos datos estarán siendo usados para propósitos de investigación. Ahí estamos hablando de un ejemplo de datos para propósitos comunes. Puede que ahí haya algunos datos personales míos y sensibles, pero en ese propósito definido que están especificando en esa aplicación particular, nos están aclarando que es para unos propósitos de investigación, para epidemiología de la COVID-19. Esperaría uno que también le digan por cuánto tiempo van a preservar esos datos, etcétera, bajo qué condiciones específicas los van a conservar, cómo en determinado momento yo, si quiero retirarlos, los puedo retirar. Pero hoy, eso es una aplicación de datos para propósitos comunes. El propósito común es la salud pública, ¿cierto? Entonces, ese tema va a empezar a jugar también un rol súper importante en todas nuestras áreas de ciencias de datos, incluso súper importante porque va a tocar al ciudadano del común, ¿cierto? O sea, va a tocar a Pepito Pérez, va a tocar a todo el mundo para pensarnos, a empresas, a los mismos gobiernos, empezar a pensarnos cuáles son los datos que se pueden unir de una forma estratégica para propósitos comunes, ¿cierto? Finalmente, otra oportunidad que también se empieza a reforzar mucho a raíz de todo lo que nos está sucediendo con la pandemia es el tema de economías circulares y sostenibles. ¿Esto por qué tiene que ver con datos? ¿Qué es lo que tiene que ver con datos? Tiene que ver todo. Muchas de estas economías circulares y sostenibles, digamos que se basan o se ven permeadas por tecnologías de cuarta revolución industrial y como estábamos mencionando anteriormente, estas tecnologías son transversalmente nutridas pues por los datos. Estas empiezan a cobrar, digamos, más importancia por estos nuevos llamados que hacen líderes a nivel mundial, como el famoso Gran Reset, que empiezan digamos, a convocar a nivel mundial, que nos empiezan a decir, por ejemplo, los nuevos
KPIs, es decir, los nuevos indicadores clave como de desempeño de una empresa, ya no van a estar en términos de productividad y competitividad, que es lo que hasta ahora como que mandaba la parada, por decirlo de alguna manera, sino que van a empezar a migrar a unos temas que tienen que ver con economías circulares y sostenibles. Entonces empezamos a hablar de nuevas áreas de negocios verdes, ¿cierto? Como en una traducción literal del inglés. Todos estos tópicos empiezan a cobrar una importancia pues altísima a raíz de la pandemia. Empiezan a pasar a la lista número 1 de prioridades, ¿cierto? Por ejemplo, esta mañana las personas que estaban presentando lo que les contaba el importante reporte de la OCDE sobre la visión de la economía para América Latina, mencionaban todo el tema como de la infraestructura para la vida. Tenemos que volver a hacernos preguntas que son relacionadas esencialmente con la vida. Infraestructura y desde cosas súper básicas, o sea, infraestructura como acceso a agua, infraestructura como base para tener acceso a energía. Hay gente que no ha pasado ni siquiera lo que llamamos la segunda revolución industrial. Acceso a internet en la región. Si bien los países han hecho unos esfuerzos impresionantes por darnos un mayor, digamos, una mayor conectividad a todos a internet, seguimos teniendo un déficit bastante importante, pero incluso hablan ya de unos programas muy potentes del gobierno que esperan para el 2022 tener conectividad del 70% del país, de Colombia, ¿cierto? Esto se vuelve un tema clave para poder dinamizar la economía del país y más aún en este momento que estamos como en estas dificultades que estamos atravesando. Pero entonces, relacionando con el tema de economías circulares y sostenibles, insisto, con el tema, el llamado que nos hacen hacia la infraestructura, las preguntas hacia la vida, hacia lo esencial. Tendríamos que empezar a hacer, como bien lo llaman, un gran reset de, con esta ciencia de datos, cuáles son las preguntas que vamos a responder. Y esas preguntas empezar a orientarlas a estos temas esenciales que la pandemia nos ha demostrado que definitivamente estamos lejos de solucionar, pero tenemos que seguir trabajando en ellos. Ahí entonces hay una oportunidad gigantesca y se empieza a hablar ya en algunos países de temas de, por ejemplo, exención tributaria si emprendes en estos temas, ¿cierto? No te vamos a cobrar impuestos durante 6 años si montas una empresa relacionada con estos temas. Y yo creo que si en esta audiencia en este momento hay un grupo de personas que están interesadas, por ejemplo, en empezar a montar sus negocios, sería muy bueno que desde ya empiecen a atar con estos temas de punta, ¿cierto? Estos temas que nos van a empezar a marcar un nuevo camino después de la pandemia, ¿cierto? Dale a la siguiente, Caro, por favor. Tenemos también muchos retos, ¿cierto? O sea, creo que hablé de las oportunidades y a la vez también estaba planteando un montón de retos en ese momento, pero tenemos muchos retos que es importante empezarlos a entender desde ya para saber cuál es el impacto real que este tipo de profesiones o este tipo de conocimientos, ¿cierto? O de ejercicios pueden tener en el mundo. Finalmente estábamos hablando de cuál es el potencial transformador del mundo, ¿cierto? Ya vimos que atraviesa un montón de áreas, ¿cierto? Ya vimos que se espera que haya un incremento impresionante en necesidades laborales en estas áreas. Y es más, esa cifra que mostré ahorita al principio es una cifra del 2018, es decir, pre-COVID. Ahora con el COVID definitivamente la cosa se ha acelerado e incrementado, es decir, las estadísticas definitivamente todo apunta a que van a aumentar en ese sentido de la necesidad de este tipo de profesionales. Entonces, dentro de los retos que tenemos que empezar a pensar y aterrizar entre todos, porque muchos de ellos no están resueltos, son retos de hoy que nos va a tocar empezar a adoptar, son, por ejemplo, el de propiedad intelectual. Hay unos retos gigantes, el año pasado lo decía el director mundial, el presidente mundial de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En inteligencia artificial hay
preguntas por resolver, ¿cierto? En datos hay 1000 preguntas por resolver. Y enlazando con las oportunidades que mencionábamos ahorita, si yo estaba hablando de datos para el bien común, en el momento en el que yo cedo esos datos y alguien los utiliza para nutrir un algoritmo de inteligencia artificial y sacar información y conocimiento a partir de allí, ¿quién tiene el derecho a monetizar eso, cierto? O sea, si yo cedí y dije, sí, doy totalmente la sesión, pues a lo mejor finalmente quien hizo el desarrollo. Si yo no hice una sesión explícita, sino que hubo un mercado de datos, ¿cierto? Una especie de transacción o algo por el estilo, bueno, finalmente, ¿cómo entonces se hace ese cálculo para tratar de reconocer un poco los temas de propiedad intelectual vinculados con eso, ¿cierto? Que propiedad intelectual igual es un área bastante amplia. Pero entonces, si pensamos en general, ¿cierto? Temas que no están resueltos y que se convierten en retos que tendremos que estar siguiendo y entendiendo cómo se van desarrollando. En términos de propiedad intelectual, por ejemplo, si yo hago un desarrollo a partir de unos datos, ¿de quién es ese resultado como tal que se obtenga? ¿Es de el que hizo el algoritmo de inteligencia artificial o es del dueño de los datos, cierto? Esa es una pregunta, por ejemplo, que todavía no alcanza a resolverse a nivel mundial con respecto a propiedad intelectual en un sentido bastante amplio, ¿cierto? Obviamente eso tiene un montón de aristas y detalles que hay que analizar, pero es uno de los retos que están vigentes en este momento. Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de datos transfronterizos, cada uno de los países tiene unas leyes muy definidas. Y si empezamos a hablar de datos para el bien común, por ejemplo, salud pública, vamos a mirar el tema de datos, por ejemplo, para un tema de por ejemplo, de comercio exterior entre varios países, y queremos usar estos datos para hacer algún tipo de garantía, por ejemplo, de condiciones de bioseguridad y trazabilidad de esa bioseguridad a medida que se hace el comercio exterior de los datos. ¿Cómo se van a manejar todos los temas de los datos del consolidado en términos de datos transfronterizos? Porque cada país tiene su ley. Entonces ahí vuelve y arranca, digamos, o vuelve y cobra vigencia el mensaje que nos daban esta mañana, por ejemplo, desde la OCDE, que ya muchas otras instituciones, digamos, hemos empezado a estudiar, que es todo el tema de alianzas entre países. O sea, tiene que ser incluso, pues, entre muchas naciones que empiecen a hacer sus redes o alianza y permitir ese paso de datos transfronterizos para el bien común o con unas reglas de juego bien establecidas, pero establecidas, ¿cierto? Parte de la pregunta es cómo lo establecemos, cómo establecemos esas reglas de juego de tal manera que nos quede muy claro cómo puedo pasar datos de un país a otro o utilizar esos datos en común entre todos los países, pero los puedo sacar de ese país o no los puedo sacar del país, según la regulación que tenga, tienen que quedar en un servidor in situ o pueden salir. Pues el tema de seguridad, cómo los protejo, ¿cierto? Hay datos personales vinculados, cómo los protejo. ¿Tengo que hacer algún tipo de pseudonimización antes de guardarlos o no? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Todas esas preguntas hay que tratar de responderlas ahí con un reto mayor que es entre naciones, ¿no? Y eso definitivamente nos va a tocar dentro de muy pocos años. Los modelos de gobernanza, asimismo, modelos de gobernanza del dato, ¿cierto? Sí, del gobierno de datos en general. Y aquí lo estamos hablando pues en muchos niveles, o sea, podemos hablar de modelos de gobernanza en el gobierno como tal, ¿cierto? O podemos hablar de los modelos de gobernanza al interior de una empresa. ¿Cuál va a ser ese gobierno de los datos? ¿Quién va a ser el custodio de los datos? ¿Cómo los va a proteger? ¿Cuál va a ser la política adecuada de datos? ¿Cómo se van a garantizar los derechos a los ciudadanos si es que hay algún tipo de dato personal sensible, especialmente si es sensible, asociado en este tema, pues como del modelo de negocio o de los datos que se están recopilando, digamos, dentro de una empresa? Todo eso tiene que empezar a definirse de forma muy clara. Y ya hay ejercicios a nivel muy mundial importantes en ese sentido. El tema es la adopción adecuada de todos estos modelos de gobernanza, especialmente para el tipo de empresas que tenemos en nuestra región, que son pymes. Más del 94% de las empresas solo de Colombia son pymes, ¿cierto? ¿Cómo es un modelo de gobernanza en una pyme? ¿Qué tan establecidos los tienen? ¿Cómo son de fondo todas las prácticas que están teniendo en cuenta? Esto se convierte en un gran reto y vuelve y juega. Si nosotros vamos a salir
convertirnos en unos emprendedores, innovadores en estos temas, esto hay que empezarlo a pensar desde el principio, ¿cierto? Y empezar a vincular pues también como aliados estratégicos que puedan guiar un poco todas estas temáticas. Otra temática es, por ejemplo, todo lo de regulación ágil, que ahorita está en boom a nivel mundial, ¿cierto? Y que adicionalmente, por ejemplo, en Colombia, está cobrando pues demasiada vigencia porque hasta hace 8 días, por ejemplo, estuvieron abiertas dos cosas, digamos, relacionadas con el tema de regulación ágil. Entonces, ¿qué es regulación ágil? ¿Cierto? Nosotros tenemos organismos reguladores que lo que tratan es de mantener un balance en el mercado, ¿cierto? Cuando hablamos de regulación ágil es mecanismos especiales que nos permitan entender cuándo algún modelo nuevo, disruptivo, es aceptable y cuándo no, cuándo por el contrario de pronto puede vulnerar derechos de los consumidores, ¿cierto? O por el contrario favorecer la creación de unos monopolios o empezar a generar algunas situaciones que todavía no se entienden en el país a nivel legal o regulatorio. Entonces, por ejemplo, hace 8 días les mencionaba, cerró un ejercicio súper importante en el país, que fue el borrador del sandbox regulatorio para inteligencia artificial. Esto es una declaración explícita del país hacia su interés en mantener Colombia como un hub de inteligencia artificial. Ya habíamos visto iniciativas que resaltaban Colombia como un posible hub de inteligencia artificial, por ejemplo, que si hubiera venido el AI Fund y Landing AI pues para Medellín, encontrando en Medellín un potencial hub de inteligencia artificial, el Nanolab de Accenture, que es una empresa gigantesca multinacional que también decidió poner aquí un nanolaboratorio pues como para exploración con este tipo de tecnologías, reconociendo la importancia de la región. Y este tipo de mecanismos como los de regulación ágil lo que hacen es empezar a entender estas tecnologías que tienen tantas preguntas abiertas, que nos dejan tantas, cierto, cuestiones sin todavía saber cómo abordar o manejar, nos permiten entender para nuestro país, bajo nuestras condiciones, nuestra realidad, digamos, el marco legal existente a nivel regulatorio, etcétera, nos permite entender cuál es la mejor manera de implementarlas, ¿cierto? Nos permite además experimentar y nos permite adicionalmente, pues, tener como una forma ágil de dar una respuesta a ese tipo de innovaciones en el país. Eso es muy importante realmente porque en la región son pocos los países que tienen ya estos marcos. Entonces todavía no es oficial, como les decía, estaba hasta hace 8 días para comentarios, pero es un muy buen precedente en esta área para la región en general. Y finalmente otro gran reto que tenemos es el de ética y derechos humanos, porque resulta que estas tecnologías pueden ser usadas para cosas muy buenas, como algunas de las que mostramos hoy, o para cosas no tan chéveres, ¿cierto? Y la mejor manera de poder entender cómo aplicarlas para el bienestar de las sociedades, por ejemplo, educándonos, autoeducándonos en aspectos éticos y de derechos humanos. Voy a aterrizarlo con un par de ejemplos muy puntuales para que entendamos de qué estamos hablando ahí y que no es como tan carretudo como uno pensaría cuando le mencionan, pero ingeniería en ciencia de datos, ética, pongámoslo aterrizado, ¿cierto? Un ejemplo sencillo, aplicaciones de reconocimiento facial. Hay aplicaciones de reconocimiento facial que fallan, ¿cierto? Que no están, digamos, muy bien testeadas, muy bien probadas, y empiezan a generar casos de discriminación. ¿Discriminación como qué? Como por ejemplo empezar a identificar o a predecir a raíz de rasgos faciales de raza o de género, empezar a predecir de forma sesgada algún tipo de situación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona de raza negra, esa persona tiene raza negra, antecedentes criminales, esa persona va a reincidir. No le dé casa por cárcel, por ejemplo. Ese es un ejemplo de una situación muy concreta. ¿Eso qué tiene que ver con ética? Tiene que ver todo, ¿cierto? O sea, ¿quiénes son los que generan esa tecnología, ¿cierto? ¿Quiénes son los que la construyen? ¿Cómo la construyeron? ¿Hicieron suficientes pruebas o no hicieron suficientes pruebas?
la tecnología de pronto no estaba lo suficiente madura como para montarla sobre esa aplicación. Una de las consecuencias que hubo con uno de los grandes, digamos, escándalos alrededor de esta tecnología en particular, reconocimiento facial que estoy mencionando, es que a pesar de que es un campo ya maduro, es decir, funciona medianamente bien, cuando empezaron a darse cuenta de las implicaciones que podía empezar a tener, inmediatamente grandes gigantes tecnológicos la retiran del mercado. Ese es el impacto que puede llegar a tener un asunto ético como este, porque se supone pues, que no se deberían perpetuar en este tipo de sistemas o en este tipo de algoritmos pues, situaciones de discriminación de raza, género o cualquier otra condición. Entonces, miren la importancia que esto empieza a cobrar y gran parte de la solución está en nosotros mismos, en formarnos de tal manera que hagamos aplicaciones súper chéveres, pero que las hagamos para el beneficio de la sociedad. Voy a poner el último ejemplo para cerrar la charla con este, y se refiere a niños. Y resulta que hay un montón de juguetes que ya traen inteligencia artificial por dentro, ¿cierto? O sea, tienen sistemas de IA con diferentes propósitos. Unos muy loables, por ejemplo, educación de precisión, ayuda a niños con alguna condición especial, etcétera. Y pues en esas aplicaciones uno dice que chévere, súper buena o sea, muy buena idea, súper chévere esa idea. Pero se han encontrado otras aplicaciones en donde lo que se está haciendo es la colección de los datos del comportamiento del niño desde que es niño para su uso posterior. Y ahí empiezan todas las preguntas y las alarmas a saltar, ¿cierto? ¿Por qué estás recolectando esos datos con un juguete para mi niño? Y más aún, pues, ¿cuáles podrán ser las consecuencias a posteriori de que hagas esa recolección? Piensen solo en nosotros. ¿A partir de cuándo empezaron a recolectar datos de nosotros? Y ya eso todo lo que empieza a definir, por ejemplo, la publicidad, bueno, eso es una aplicación bastante común para nosotros e incluso que hasta uno encuentra chévere, sí, que me lleguen solo los mensajes que a mí me interesan, muy chévere, pero si empezamos a pensar en el impacto que puede llegar a tener en la colección de datos de un niño y el estudio del comportamiento desde que eres niño hasta que vas creciendo y evolucionando, ¿qué pasa? Especialmente si lo aplican en cuestiones que tienen que ver con generarte pues como una adicción al juguete, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, hay, por ejemplo, un caso súper sonado en Alemania con una muñeca, y esa muñeca simplemente tuvo que ser sacada del mercado, porque infringía absolutamente todos los temas de política de datos y derechos en torno a datos de los niños. Y en torno a eso, hace 15 días la UNESCO saca los lineamientos mundiales de inteligencia artificial para la protección de los niños. Entonces, vamos a usar la inteligencia artificial, sí, pero la vamos a usar para el bien de los niños, ¿cierto? O sea, con unos parámetros, con unos lineamientos claros y no con las otras prácticas que pueden presentar un montón de situaciones adversas. Entonces, yo creo que aquí presenté un montón de situaciones, como pueden ver. Definitivamente, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, que van muy de la mano, pues tienen un poder transformador que puede impactar de muchas maneras el mundo, para bien y para mal, y por lo tanto está en nosotros encargarnos, formarnos de tal manera que ese impacto sea para el bien de la sociedad. Con eso termino, Caro. Cris, muchas gracias por esa completa intervención que nos diste el día de hoy. Tú ya nos has acompañado en diferentes oportunidades. Y bueno, hay una pregunta de un joven que está muy interesado en estudiar ciencia de datos, ojalá con nosotros, claro está, y la voy a poner aquí incluso al aire para que sepamos todo qué es lo que está preguntando. Y quiero que tú me ayudes a responderla porque parte de lo que él está preguntando, que tiene que ver con el enfoque, fue algo que tú mencionaste. Él pregunta, se llama Carlos Alberto y él dice, hola, me encanta la ciencia de datos para dedicarme a ello. ¿En qué debo enfocarme? ¿En programación? ¿En teoría? Cuéntale a Carlos Alberto cuál es el enfoque de la ciencia de datos. Carlos, las dos cosas que estás diciendo y otras más, ¿cierto? Entonces, sí, teoría en términos como de tener una base fundamental muy sólida, que te permita pues eventualmente poder cambiar, como decía ahorita, de un área a otra.
una buena base matemática, un pensamiento crítico, ¿cierto? O sea, que es ciencia de datos, es ciencia, ¿cierto? Parte nuclear de la ciencia es ser capaz de generar preguntas, de cuestionarte siempre, ¿cierto? Verificar, eso está bien, de forma rigurosa. Entonces, ahí viene como, entre comillas, creo que a lo que te refieres con teoría, ¿cierto? Entonces, esa parte debe ser muy sólida para poder hacer una buena aproximación como la segunda parte que puede ser un poquito más aplicada. Y para esa parte aplicada es definitivamente muy importante pues tener estas habilidades como la programación, ¿cierto? Entonces realmente es algo que debe ser integral, que debe ser como compuesto por ambas partes, ambos componentes e incluso otros más como los que yo mencionaba ahorita. Claro que sí, y para complementar tu respuesta, Cris, le cuento a Carlos Alberto y a todas las personas que están conectadas, el programa de Ingeniería en Ciencia de Datos de la UPB pues tiene un enfoque importantísimo en todo el tema de la inteligencia artificial y también todo el tema de la estadística. Entonces, te invitamos a que si quieres una asesoría, si quieres más información, pues bueno, ve y conoce el programa, el cual aquí abajito te lo estoy poniendo. Esa es la ruta en internet para que puedas ir y conocerlo, o nos pides una asesoría y con todo el gusto te vamos a atender para darte más detalles sobre esto. Bueno, entonces con esto damos por terminado nuestro evento. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros, que estuvieron súper activas. Vimos muchas personas preguntando por esta carrera. Ahí ya tienen entonces la invitación para que pidan su asesoría. Es sin ningún compromiso y puedan conocer más de este programa. Cris, nuevamente mil gracias. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad aquí con nosotros desde Vive UPB. Claro que sí, muchas gracias. A todos una feliz noche, que estén muy bien.